Bienvenidos al Charity Podcast, este podcast dedicado a el amor, a la caridad en personas corrientes y normales en la vida cotidiana, en medio de las calles, en medio de los pueblos, ¿no? Y cómo se vive la caridad de Cristo en múltiples lugares, ¿no? Soy José Manuel Orcajo y te presento, pues hoy un poco vamos a hablar de los campamentos de verano, porque como ves estoy en una zona muy bonita, estoy en Noja, un pueblo de Cantabria, junto al mar, un pueblo muy tranquilo, muy bonito, lleno también de turistas ahora en verano, ¿no? Y estoy con el campamento de los niños, ¿no? Y quería comentarte mis experiencias de los campamentos de verano. Como ya conté en los primeros podcasts, pues ese campamento de hubo un embarazo y un parto, ¿no? Que tuve así. Eso fue, pues bueno, muy llamativo, ¿no? Algo muy... Pero en los campamentos de verano, que tenemos muchas parroquias, pues siempre hay cosas muy, muy bonitas, ¿no? Quería compartirte algunas de mis experiencias contigo, ¿no? Porque yo, sinceramente, nunca fui de campamentos en la parroquia, no me gustaba, parece que era mucho tiempo fuera de casa, en fin, yo era un poco más hogareño y no me gustaba ir y realmente no fui como mis hermanos, que sí fueron, yo no quise ir, ¿no? Entonces, y luego durante el seminario, pues tampoco, bueno, tuve una experiencia de un campo de trabajo, pero no así campamentos como tal, en las parroquias que estuve, pues no. Y la primera vez que fui de monitor de campamentos fue ya siendo diácono, ¿no? Entonces, aquello me impactó mucho porque eh, iba yo ya vestido ya de sacerdote, ¿no? Porque de diácono ya vamos vestidos de sacerdote, ¿no? Porque aunque, bueno, estás en el campamento, estás más fresco, puedes estar con pantalón corto, camiseta, pero bueno, pensé que, y el compañero que iba conmigo, Fran, pues también, que éramos diáconos, ya digamos, teníamos una responsabilidad y una misión, ¿no? Y aunque el hábito no hace al monje, pero te ayuda a habitar, ¿no? El hábito te ayuda a habitar ahí donde estés, ¿no? Bueno, pues me acuerdo que en el campamento, pues yo era diácono y era monitor, ¿no? Y, pues lo que me decía el jefe del campamento, ¿no? Y me tocaba hacer unas caretas con los niños, ¿no? Pues ahí con plásticos y con harina y tal, haciendo caretas con los niños, ¿no? Y yo pensaba, digo, pues para esto te ordenas diácono, para hacer caretas con los niños, ¿no? Y empecé un poco como, bueno, quizás esto no funciona muy bien, ¿no? Pero pasaban los días y me di cuenta del sentido que tienen pues, todas las actividades que se tienen en los campamentos, que son educativas, culturales, son actividades, por supuesto, espirituales, deportivas, ¿no? Y claro, fui dándome cuenta de el proceso de un campamento, ¿no? Cómo vas de menos a más y se va creando un ambiente, se va creando una experiencia de iglesia muy bonita, ¿no? Y de hecho, comienzan el campamento niños que no se conocen, niños que entre ellos no han tenido relación y al principio les da un poquito miedo, a lo mejor el primer día lloran un poquito, echando en falta a sus padres, cosa que es normal, ¿no? Pero poco a poco van creando esa amistad entre ellos, ¿no? Y se crea una confidencia, una historia, pues la lucha por organizar los estados deportivos, por conseguir los puntos que van dando en las actividades, y te das cuenta de que el niño mmm, va construyendo una historia de amistad y de amor y de comunión, ¿no? Se crea lo que es la iglesia, ¿no? En el fondo, un campamento es una experiencia en pequeño, unos días, de lo que es la iglesia, ¿no? Que es una familia que va generando pues un amor especial, ¿no? Un amor especial. Y bueno, pues ahí descubrí que la importancia de los campamentos y me di cuenta pues que digamos que había perdido el tiempo, ¿no? Que fue desde ese momento fue un convencido de los campamentos, ¿no? Que en verano qué bueno es llevar a los niños a los campamentos, aunque a veces les cuesta, porque tienden a refugiarse más en la zona de confort, en su espacio, hoy en día su tablet, su televisión, pero sin embargo salir al campo, salir a conocer otros, a hacer servicio, a colaborar, todo eso pues es muy importante, ¿no? También una de las cosas que he ido aprendiendo en los campamentos es que el Señor toca mucho los corazones y el Señor habla a los corazones de los niños y los primeros campamentos que iba al norte de España, a León, a los picos de Europa y hacemos marchas muy largas, ¿no? Pues ese también ese sacrificio, ese vida dura, ¿no? De levantarse pronto, caminar, subir montaña arriba y tal, ¿no? Haciendo oración, pidiendo al Señor, pues hacía que muchos chavales se plantearan la vocación y de hecho aquellos primeros campamentos pues han salido muchos matrimonios, ¿no? Que ahora son matrimonios muy buenos, muy
muy metidos en la iglesia, muy, muy creyentes y muy, digamos, como unas familias muy, muy maduras, ¿no? Y también jóvenes que se metieron al seminario pasados unos años y ahora son sacerdotes. De hecho, algunos sacerdotes siempre me recuerdan de, tú me llevaste el primer campamento que tuve, ¿no? Y ahí me planteé la vocación y tal, y hasta me recuerdan alguna homilía, aquella homilía que dijiste, bueno, pues se ve que ese ambiente que se crea es un ambiente propicio para escuchar a Dios, ¿no? De hecho, cuando los sacerdotes hacemos los campamentos, procuramos que eso, que todo el ambiente es una especie de ecosistema o ecología integral que ahora se llama espiritual, donde Dios entra fácil porque la persona está como abierta a Dios, ¿no? Por medio de las actividades y de la colaboración y el sacrificio, pues se llenan de Dios, ¿no? Y escuchan más la palabra de Dios, un momento muy de mucha gracia de Dios, ¿no? Y abren su corazón y pues ahí se toman también grandes decisiones, que luego evidentemente, hay que comprobar y verificar con el tiempo, pero es un momento de escucha de Dios muy potente, ¿no? Y eso me da mucha alegría que lo que sucede en los campamentos. Y también hay gente que los campamentos, los chavales o jóvenes o adolescentes, que han aprovechado los campamentos para hacer quizás su primera confesión de verdad, o quizás su primer momento de encuentro con el Señor, en el sacramento de la confesión, o contando cosas de su vida que nunca habían contado. Quizás el día a día, o cuando vamos a subir a la parroquia, no hay prisa, no hay tiempo. En cambio, en el campamento, como hay mucho tiempo, pues uno piensa, reflexiona, medita, ¿no? Y conversa, y en esa conversación se habla, pues se producen momentos muy bonitos, ¿no? Muy bonitos de encuentro con el Señor y de apertura de toda la vida, y incluso gente pues que ha cambiado de estilos de vida que eran muy, muy perjudiciales, ¿no? Muy alejados de Dios, y se han acercado mucho al Señor, ¿no? Yo he visto eso como un momento de gracia también de los campamentos, ¿no? Porque es que el clima lo propicia, ¿no? Lo propicia, ¿no? Hombre, es verdad que la vida de campamento no es nada fácil, pero precisamente se va a eso, ¿no? Se va a sacar un poco de esa zona de cómoda donde uno se siente. Yo recuerdo un campamento que, de los primeros que fui, me faltaba experiencia, ¿no? Y iba ya como sacerdote, y yo les decía a los chavales, nada, pues aquí nada de ese a los bares a tomar algo, a tomar una cervecita, o tomar, no, o un heladito, no, aquí nos comemos lo que hay, vivimos con lo que tenemos, ¿no? Un poco plan así espartano, así sacrificado, ¿no? Y claro, pero no sabía yo lo duro que era, ¿no? Porque tuvimos que subir a la Torre Bermeja, que era una montaña muy alta, y era subir un día, dormir allí arriba, acampando al aire libre, ¿no? Vivac, y luego bajar, ¿no? Y a la subida, ahí no había, en todo el trayecto no había una fuente, no había agua, no había nada, ¿no? Entonces íbamos todos con las cantimploras llenas, ¿no? Pero según íbamos subiendo, pues claro, algunos ya enseguida se bebieron todo el agua. Cuando estaba a mitad de camino, pues hablaban conmigo de, ay, padre, pues es que ya no tengo agua, ya se me ha acabado. Digo, pues no te preocupes, hijo mío, yo te dejo agua, ¿no? Entonces yo iba dejando el agua, ¿no? Y cuando llegué arriba ya no tenía agua, no tenía nada. Y entonces nos dieron la comida, que tampoco tenía agua. Y entonces, claro, yo comí poco porque sin agua no podía. Total, que pasé una sed tremenda y un hambre tremenda porque ni comí ni bebí, y bajamos como pudimos, ¿no? Y yo estaba agotado, estaba deshidratado totalmente porque ya no tenía agua, ¿no? Y cuando llegamos al pueblecito donde ya, digamos que primera zona civilizada, ¿no? Fui corriendo al primer bar que pude, por favor, una cerveza, porque es que no se podía, ¿no? Estabas agotado y todo el mundo pues bebiendo, hidratándose como podíamos, ¿no? Bueno, pues me doy cuenta que una cosa son las ideas y las teorías, y otra cosa es la realidad que te pone, te pone en tu sitio, ¿no? Bueno, pues sí, es una vida un poco dura unos días, que saca lo mejor de cada uno, que saca esa caridad de compartir, ¿no? Es bonito ver que muchos chavales dicen, mira, yo comparto contigo, te dejo mis zapatillas, o te dejo mi gorra, o te dejo el agua, o venga. Y entonces se ayudan unos a otros, ¿no? Es una especie de descubrir que ayudar al otro te hace mejor, y ayudar al otro te hace más feliz. De hecho, yo creo que es la gran experiencia de los campamentos de verano,
es esto, ¿no? Que descubren de qué feliz soy con lo que estoy haciendo, qué feliz soy cuando ayudo a los demás, ¿no? O sea, el pensar en los demás, el olvidarme de mí mismo, el no tener tantas cosas, porque no tienen móvil, no tienen televisión, no tienen la tablet, ¿no? Y sin embargo, todo esto me hace muy feliz, ¿no? O sea, qué feliz soy con estas privaciones y con este compartir, con esta generosidad con los demás. Me hace muy feliz, ¿no? Uno de los campamentos que también recuerdo mucho, de los de Picos de Europa, era que terminaba, subíamos por la Canal de Trea, por un camino desde Caín, no recuerdo como el camino, subimos la Canal de Trea, ¿no? Y llegábamos a los lagos de Covadonga, ¿no? Y de ahí bajábamos, ¿no? Bajábamos hasta la Virgen de Covadonga, ¿no? Llegábamos tarde, nos habíamos perdido, era complicado el camino y al llegar de noche, cansados, agotados, ¿no? Pues bajo la imagen de la Virgen de Covadonga, ¿no? Pues ahí cantarle a la Virgen, que canto que sabíamos todos, ¿no? Pues la verdad que nos llenó de mucha alegría, ¿no? Y te das cuenta de ahí el sentido que tenía, ¿no? Pues el sentido que tenía el caminar tras los pasos de la Virgen y llegar a su casa y sentirse bendecidos por ella, bendecidos por la Virgen María, ¿no? Bueno, entonces esas experiencias te das cuenta de que les llenan a los jóvenes, ¿no? A mí también me llenaba de una profunda alegría y se te queda grabado para siempre, ¿no? Son experiencias que configuran tu vida, ¿no? Para siempre la Virgen se convierte en parte de tu camino, de tu caminar, ¿no? De tu caminar, ¿no? También es verdad que hay que saber descansar en los campamentos, ¿no? Una de las cosas que he aprendido desde el campo de trabajo que tuve, ¿no? Yo era seminarista y iba con un sacerdote que luego le hicieron obispo, José Antonio le hicieron obispo, falleció recientemente, ¿no? El pobre, un obispo joven. Y entonces era muy exigente porque era un campo de trabajo ayudando en una residencia de ancianos y había que levantarse pronto, luego teníamos catequesis y teníamos misa y demás, ¿no? Y charlar, conversar, total que dormíamos muy poco, ¿no? Y yo me acuerdo que al cuarto, quinto día me tocaba dar una catequesis a los jóvenes, era ya casi las 11 de la noche, ¿no? Era muy tarde, ¿no? Y me entró la risa, y yo digo, pero ¿por qué Y entonces, claro, se reían todos los jóvenes, ¿no? Pero luego yo intentaba seguir la catequesis y me seguía dando la risa y yo mismo me decía, pero ¿por qué me río si no toca reírme, ¿no? Entonces es que me cuenta que es que tenía un ataque de nervios o de risa o lo que fuera, no sé qué sería, fruto del no descansar, fruto de no haber dormido bien. Y claro, me di cuenta que claro, llevamos unos días, durmiendo muy pocas horas, y con un ritmo muy exigente, y me di cuenta pues que para hacer la caridad, para hacer, digamos, dar amor a los demás, dar un testimonio, hay que descansar. O sea, parte de la caridad es descansar, ¿no? Parece que es al contrario, pero sin embargo descansar es fundamental, ¿no? Para poder dar caridad. Y bueno, pues, desde entonces ya siempre duermo muy bien en los campamentos y procuro que los monitores y que los chavales duerman bien, o sea, que no se viene al campamento a estar todo el día activo y por la noche también activo, no, sino por la noche se duerme y eso ayuda mucho, ¿no? Pues a luego estar fresco, estar disponible, porque si no, al final el cansancio te va agotando, ¿no? Te va agotando, ¿no? También es verdad que hay problemas, ¿no? Los campamentos, todos los sacerdotes que digamos campamentos, sabemos que suceden muchos problemas, ¿no? Que suceden imprevistos, dificultades, ¿no? Yo recuerdo un campamento en La Cabrera que teníamos una piscina, ¿no? Y se bañaban los niños muy bien, ¿no? Y entonces de repente uno apareció con los ojos un poco así rojos y demás, ¿no? Y entonces y fuimos al médico de salud, ¿no? Y resulta que tenía conjuntivitis, claro. Conjuntivitis y había estado en contacto con además era la conjuntivitis, creo que es la que se contagia, no es la bacteriana, la vírica, la que se contagia, ¿no? Y entonces había estado en contacto con todos los niños, con toda la piscina. Bueno, pues, tuvimos que irnos todos, según las medidas sanitarias, al hospital Ramón y Cajal, que no sé cómo fuimos, tomamos un autobús, todos al Ramón y Cajal, a revisarse uno por uno, ahí a las tantas de la noche, a ver quién tenía conjuntivitis y no, ¿no? Bueno, pues fue un poco aquello, fue tremendo, ¿no? Porque fue una movida
grande llamando a los padres para tranquilizarles, pero explicarles las cosas, porque siempre a los padres en todo momento se les tiene informados de lo que pasa, de lo que sucede, de lo que hay, ¿no? Pero bueno, pero claro, era una cosa un poco llamativa, al final luego no pasó nada, solo tenían 2 o 3 conjuntivitis y bueno, pues ya está, tuvimos que dejar de la piscina, pero bueno, al final salimos adelante, ¿no? Pero fueron unos momentos bastante dramáticos, ¿no? O sea, hay momentos que te ponen a prueba, ¿no? A prueba, porque es verdad que un campamento siempre supone un momento duro, ¿no? Porque puede pasar dificultades y tienes que responder. En el momento tienes que responder y dar ahí una respuesta seria, firme y prudente, ¿no? Prudente y porque tratas con niños y demás, ¿no? Y entonces, pues ahí, la primera es la seguridad. Nosotros siempre decimos en los campamentos que lo primero es la seguridad de los niños, la seguridad del campamento, del entorno, pues no hacer cosas peligrosas. Los niños suelen hacer juegos extraños o que pueden ser peligrosos, ¿no? Lo primero es eso, y luego después de la seguridad, pues la diversión, que se diviertan, que disfruten, que coman bien, que jueguen bien, ¿no? Y en tercer lugar, la formación. Cuando ya estás asegurado la seguridad y garantizado también la diversión, pues ahí entra la formación en valores, formación en cultura, formación en humanidad y, por supuesto, la formación espiritual, que es la que Dios envuelve el campamento entero, ¿no? Esos campamentos no solo ayudan a los niños, sino que también ayudan al entorno también, ¿no? Yo recuerdo en un campamento, más bien con jóvenes un poco adolescentes, ¿no? Pues estábamos en un pueblo donde cerca había un camping de, ¿no? Gente que iba allí, ¿no? Y entonces, claro, se empezaron a acercarse, ¿no? Y empezaron a acercarse demasiado y se venían a la casa donde estábamos nosotros, ¿no? Y bueno, pues conversaban con los chavales y tal. Claro, me di cuenta que algunos de ellos, de esos chavales que venían un poco plan, porque venían de las chicas, venían un poquito a ligar y demás, pues también pues que eran porreros, ¿no? Estaban ahí con los porros y demás, ¿no? Y claro, esa mezcla no nos parecía bien, ¿no? Entonces, bueno, yo me fui a hablar con ellos y un poco a hacerme cercano y demás, ¿no? Pues para que hubiese buen ambiente y demás, ¿no? Y bueno, pues hablando con ellos, así tampoco también les bloqueaba, ¿no? Para que no se acercasen a los chicos, se podía estar en sus juegos y sus cosas, ¿no? Pero hablando con estos jóvenes que estaban en el camping, ¿no? Pues bueno, pues te iban contando sus historias y, bueno, tuve que dedicarles un buen tiempo, ¿no? Pero, claro, nunca había hablado con un sacerdote. Era la primera vez en su vida que hablaban con un sacerdote y aquello les impactaba, ¿no? Y bueno, muchos se abrieron y contaron cosas muy profundas e incluso algunos se confesaron, ¿no? Y bueno, pues me di cuenta que, claro, que el campamento no solo beneficia a los propios niños o jóvenes, sino que también beneficia al entorno en el que te mueves, ¿no? Beneficia al lugar donde vas, ¿no? Porque es como una especie de campo de luz que ilumina también a los que están cerca, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Noja, pues mucha gente del pueblo pues se siente muy bien, ¿no? Y le da alegría pues, ver a los niños y siempre cuando llegan y lo que hacen, ¿no? Y qué bien educados están y cómo rezan, ¿no? Bueno, pues todo eso a la gente le entra por los ojos, ¿no? Y les ayuda a ver pues que hay una juventud, hay digamos una nueva juventud pues que tiene un futuro, ¿no? Y que son también una enseñanza, ¿no? A veces pensamos que la juventud pues, está un poco perdida, además, pues no. Como hemos visto también estos días con el Papa, pues hay una juventud muy seria, muy fuerte, muy creyente, ¿no? Muy divertida y muy, bueno, pues digamos con una gran ilusión, ¿no? que promete, ¿no? Bueno, pues así lo que me he dado cuenta es que en los campamentos, pues digamos que te pasa de todo, ¿no? Vida, muerte, alegría, tristezas, dolor, felicidad, ¿no? Y pasar hambre, comer mucho, de todo, ¿no? Y esto todo nos lleva a que es una especie de escuela de vida, una escuela de vida en la que realmente pues aprendes a vivir, ¿no? Aprendes a vivir con una gran caridad, ¿no? Yo siempre digo que en los campamentos también sale lo mejor de nosotros mismos o lo peor de nosotros mismos también, ¿no? En lo peor nos ayudan los demás a corregirnos, nos ayudan a superarlo y lo mejor, pues oye, pues que salen grandes actitudes, sale un gran corazón, ¿no? Y
y uno dice, pues, oye, qué bien me siento, ¿no? Con esto que he hecho por los demás, me siento muy bien, ¿no? Me siento muy bien y me ayuda muchísimo a vivir feliz, ¿no? Así por eso, yo recomiendo mucho los campamentos, una experiencia para los niños y los jóvenes estupenda, que les da un aumento de caridad, un aumento de fe también, ¿no? Y sobre todo de experiencia de iglesia. Yo creo que es un momento de experimentar qué bonito es la iglesia, como juntos los que somos, ¿no? Buenos y malos, todos juntos, con las cosas buenas y las cosas malas, pero nos saca un poco de la comodidad. Hoy en día, sobre todo los jóvenes que tan fácilmente pues viven un poco de la vida digital, ¿no? De las tecnologías, pues el vivir en la naturaleza, vivir, digamos, fregándose los platos, barriendo las cosas, porque todo eso hay que hacerlo, ¿no? Haciéndose la cama y haciendo tareas y así más rurales o más así más manuales, pues todo eso nos viene muy bien, ¿no? Y todo eso en el entorno de Dios, ¿no? O sea, dando gracias a Dios por el sol, por el viento, gracias a Dios por la naturaleza tan bonita, tan hermosa, ¿no? Por los animales que nos rodean, ¿no? Pues esto es una experiencia muy, como dice el Papa Francisco en Laudato Si, ¿no? Pues que todo está conectado, ¿no? Y conectarse con la naturaleza, en el fondo, es conectarse con Dios. Por lo cual, seguimos disfrutando aquí de los campamentos y que si habéis ido o podéis ir, que lo aprovechéis, ¿eh? El próximo día seguiremos con esta temática y quizás hacemos alguna entrevista a personas que han vivido los campamentos muy de cerca y nos pueden contar su propia experiencia. Dios os bendiga.